Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 30 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 7 a 9. El profeta Jeremías se caracterizó por sus anuncios de desventuras y por las continuas amenazas de desastres. Sin embargo, hubo un periodo de su vida en el que también pronunció oráculos optimistas y alegres, sobre todo bajo el gobierno del rey Josías, que estuvo en el poder del 640 al 610 a.C. Un rey muy piadoso que llevó a cabo una profunda reforma religiosa y quiso reconquistar Samaria, que había sido invadida por el gobierno asirio en el año 722 a.C. Estos oráculos, reunidos en 4 capítulos, son llamados por los estudiosos de la Biblia el libro de la consolación. Son unas invitaciones a la alegría y a la fiesta, porque el Señor todavía ama a Israel y está a punto de cumplir una intervención prodigiosa en su favor. Reconducirá a la patria a los exiliados deportados a Babilonia. La lectura de hoy pertenece a esta sección del libro de Jeremías. Así dice el Señor: griten jubilosos por Jacob, regocíjense por el primero de los pueblos, háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los traeré del país del norte, los reuniré desde los rincones del mundo. Qué gran multitud retorna, entre ellos hay ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y a punto de dar a luz. Si marcharon llorando, los conduciré entre consuelos, los guiaré hacia corrientes de agua, por camino llano y sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Después de la invitación a alabar al Señor, cantar alabanzas a su nombre y regocijarse, el profeta ya parece contemplar el grupo de exiliados que regresan a la tierra de Israel. Los observa y descubre que entre ellos hay ciegos, cojos, mujeres embarazadas y mujeres parturientas. Una caravana verdaderamente única. Nadie se atreve a apostar por el éxito del viaje. Con gente así no se va muy lejos, no se camina rápido. Su condición es desesperada. Son ciegos, incapaces de orientarse, paralíticos que no pueden moverse, mujeres agobiadas por el embarazo o afligidas por los dolores de parto. Solo un milagro del Señor puede llevar a la meta a un grupo de gente en estas condiciones. Sin embargo, son estas personas y en estas condiciones las que atraen la atención del Señor y lo mueven a la compasión. Él ama a todos, pero tiene atención especial por quienes están necesitados, como sobre los deportados a Babilonia, y se inclina para traerlos a la vida. Estos salvados por el Señor representan a quienes, después de haberse alejado de Él, se han convertido en prisioneros de los vicios, de los malos hábitos, del pecado, ya no tienen fuerzas para volver a Dios y tal vez ni siquiera lo deseen. El Padre del Cielo está pronto para tenderles la mano y ayudarlos. El profeta Jeremías describe, recurriendo a imágenes de la salida de Egipto, del éxodo, el regreso de estos deportados. Cruzan por el desierto sin encontrar ninguna dificultad, no sufren hambre ni sed, porque el Señor les hace encontrar ríos y agua y traza un camino recto, cómodo y sin tropiezos. Las palabras consoladoras del profeta se proponen hoy para hacernos caer en la cuenta de que la historia de estos exiliados es la nuestra. Quien se aparta de Dios hace la experiencia del llanto, pero el camino de regreso, aunque es comprometido y difícil, también está sembrado de satisfacciones que, como fuentes de agua resumiendo en el desierto, nos anuncian que el Señor viene a nuestro encuentro.
La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 a 6. La carta a los Hebreos fue escrita para los cristianos de origen judío que habían creído en Cristo, pero que seguían teniendo nostalgia por el templo de Jerusalén, que había sido destruido por el año 70 después de Cristo. Y sobre todo añoraban las ceremonias solemnes que allí se habían celebrado. Deseaban volver a la práctica religiosa antigua. En este contexto, el autor de la carta, que es un cristiano muy conocedor de las Sagradas Escrituras y de las tradiciones del pueblo de Israel, aclara a sus hermanos en la fe que Cristo es un sacerdote infinitamente superior a los de la antigua alianza. En efecto, él no pertenecía a la tribu de Aarón, porque por ser hijo de David era a la tribu de Judá. Por tanto, no podía ostentar la sucesión del sacerdocio de Aarón. Pero el autor articula el sacerdocio de Jesús a un personaje misterioso que no tuvo genealogía, es decir, había sido enviado por Dios y que era sacerdote en los tiempos de Abraham, a Melquisedec. Hermanos, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana, y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, lo mismo que por los del pueblo. Y nadie puede tomar tal dignidad para sí mismo si no es llamado por Dios, como Aarón. Del mismo modo, Cristo no se atribuyó el honor de ser sumo sacerdote, sino que lo recibió del que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor hace referencia a las características que poseían los sacerdotes que ofrecían los sacrificios en el templo de Jerusalén. Debían ser escogidos por Dios. No podían atribuirse este honor sin haber sido llamados por el Señor, como lo fue Aarón. Por otra parte, tenían que ser hombres, no ángeles. De hecho, solo quien experimenta en carne propia la debilidad humana es capaz de comprender la fragilidad y los pecados de los hermanos. Jesús posee ambas características. No se ha atribuido la gloria de ser el sumo sacerdote, sino que le ha sido concedida por el Padre. Además, es plenamente hombre, ha experimentado el dolor y la tentación y por lo tanto es capaz de compadecerse de nuestras equivocaciones. Este pasaje tiene un mensaje de consuelo no solo para los judíos que sentían nostalgia de su religión, sino también para algunos cristianos de hoy que quizás añoren los antiguos ritos, las tradiciones, los viejos catecismos y algunas devociones que los tranquilizaban. Hoy la Iglesia ofrece a Cristo en las Sagradas Escrituras y en el pan eucarístico. Este doble alimento es delicioso e inmensamente más sólido. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Se trata de la curación del ciego de Jericó. Jesús se encuentra en viaje hacia Jerusalén, partió de Galilea, pasó a lo largo del Jordán y ahora está en Jericó. Tan solo le faltan 27 kilómetros para llegar a la meta. Al inicio del viaje, en el capítulo 8, después del tercer relato de la barca, encontramos un reproche bastante fuerte por parte de Jesús hacia sus discípulos, por una discusión que habían tenido entre ellos durante el viaje. Dice Jesús: ¿aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? Y enseguida, en la ciudad de Betsaida, traen ante Jesús a un ciego para que lo cure. Él
tomándolo de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de poner saliva en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y ahí sí él veía todo con claridad. Jesús cura a este ciego como por etapas. En cambio, vamos a presenciar ya casi al final del viaje de Jesús la curación de otro ciego en Jericó, pero él sí ve inmediatamente. Es que la curación del ciego de Betsaida está simbolizando la ceguera que caracteriza a los discípulos y que va siendo curada poco a poco. De hecho, el evangelista afirma que durante este viaje entre los pasajes de estos dos ciegos, Jesús está dedicado completamente a la formación de sus discípulos. No quiere que absolutamente nadie interrumpa esta tarea. En la iglesia primitiva, a los bautizados se les llamaba los iluminados, es decir, aquellos que se habían dejado abrir los ojos de acuerdo con la palabra del Evangelio. Justino, en su primera apología, define el bautismo como una iluminación. De este modo, San Marcos, escribiendo a su comunidad, quiere transmitir un mensaje por medio del relato de la curación del ciego Bartimeo. Él nos dice cómo es que se pasa de la ceguera a la luz que ha sido donada por Cristo. Escuchemos. En aquel tiempo llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y con un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a la orilla del camino. En nuestro lenguaje popular escuchamos expresiones como: no hay peor ciego que el que no quiere ver, o de una persona que siempre se expresa de forma negativa, decimos que ve todo negro, como si fuera ciega. En la antigüedad, en Grecia, la escultura de Homero la representaban con ojos ciegos, no porque el poeta y escritor lo fuera, sino que era signo de que él tenía poderes mentales. Era el símbolo también de los hombres inspirados que tenían que abstraerse de las apariencias engañosas, ignorar las vanaglorias terrenas para captar la luz y los pensamientos de los dioses. Sin embargo, ante los grandes enigmas del universo y del hombre, tuvieron que rendirse. Caminaban a tientas en la oscuridad, continuaron siendo ciegos. Pero con la llegada de Jesús de Nazaret, nos dice San Mateo, que el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Y San Lucas define a Jesús como un sol que nace de lo alto para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, e indicar a los ciegos el camino de la paz. En la Biblia, los profetas utilizaron la imagen de la ceguera para hablar del pueblo de Israel. El profeta Isaías comunica las palabras irónicas de Dios: ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Es que ellos están al borde de un precipicio y no se dan cuenta que van a caer. El pueblo de Israel no se dejó iluminar por la palabra de los profetas y finalmente terminó en el exilio en Babilonia. Más adelante Isaías habla de un misterioso personaje que ha sido enviado a los exiliados con el fin de que abran los ojos para hacerlos salir de la cárcel del exilio. Sacad al pueblo ciego, dice el texto de Isaías, aunque tienen ojos, y a los sordos, aunque tienen oídos. Cuando Jesús habla de los escribas y los fariseos, también dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos.
y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús se presenta hoy como aquel que abre los ojos. Él es la luz del mundo para quienes se encuentran en la oscuridad. Para nosotros, en medio de este mundo tan convulsionado por la violencia, el egoísmo, el afán de prestigio, de poseer a toda costa, etc. Como dice San Juan en su primera carta, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. San Marcos ubica la curación de Bartimeo a la salida de Jericó. La ciudad de Jericó estaba ubicada en una montaña en el desierto de Judá. Por ahí pasaba el camino construido por los romanos para ir a Jerusalén. De hecho, allí en Jericó, Herodes el Grande, para proteger este camino, hizo construir una fortaleza, es decir, un batallón que lo llamó Chipre, en honor de su mamá, que era de origen nabateo. Este camino para ir a Jerusalén era muy peligroso. Había muchos ladrones y es allí, a la altura del desierto de Judea, donde Jesús ambienta la parábola del buen samaritano, del hombre que cayó en mano de los ladrones. Jericó es llamada la ciudad de las palmas. Era la ciudad donde los ricos tenían la casa de verano y por supuesto Herodes el Grande tenía allí un gran palacio. Jesús llegó a Jericó con bastante gente porque iban a celebrar la Pascua en Jerusalén. La ubicación de Bartimeo como limosnero era estratégica porque los peregrinos que iban bien dispuestos y en recogimiento daban una buena limosna. Claro que no lo hacían por compasión, como una obra de caridad, porque si decían que si este personaje era ciego, era porque era un grande pecador. Lo hacían más bien porque dar limosna era un deber para ellos. ¿Quién es Bartimeo? ¿Quién es este que pasa de la ceguedad a la luz? Una persona que no encontraba sentido a la vida, ni a su existencia. De él se dice solamente el apellido, es hijo de Timeo. Y Timeo en griego significa honor, es el hijo de quien busca el honor. Así el evangelista nos está diciendo que este es el origen de la ceguedad. Todo aquello que mueve a las personas que no han recibido la luz de Cristo, es decir, el único objetivo que tienen en la vida es recibir honores, tener prestigios, riquezas, placeres, etc., aún no se han dejado abrir los ojos por el Evangelio. Cuando van por el camino de Jerusalén, los peregrinos contemplan los palacios de Herodes y pues esto sí que los atrae, despierta los sueños de tener riqueza, honores, vanagloria. Todavía Jesús no ha sido capaz de hacerles entender que la verdadera gloria no es la de Herodes el Grande, que posee palacios, sino que la verdadera gloria consiste en donar la propia vida. Veamos las características de Bartimeo. En primer lugar, está sentado, quieto, porque no sabe a dónde ir. Vivir es moverse, proyectarse, construir, cultivar ideales. Bartimeo, en cambio, más que vivir, sobrevive. Está inmóvil como un robot, repitiendo los mismos gestos y las mismas palabras. Se hace acompañar todos los días a los mismos ambientes. Parece resignado a vivir. Representa a la persona que aún no ha sido iluminada por el Evangelio y por la luz de la Pascua. No camina hacia una meta, va a tientas, envuelto en la perenne y misteriosa rutina de nacer, vivir y morir. Es la vida de quien no ve el sentido último de la existencia, como dice Coelet. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se opone, a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Y a esta monotonía el predicador la llama Jabel Jabalín Huecol Jabel,
vanidad de vanidades y todo es vanidad. La segunda característica de Bartimeo es que está fuera de la vía. Es la vida de quien vive al margen de la historia. Hay una vía que es la que nos lleva a construir el reino de Dios todos los días. Pero hay personas que están fuera de esta vía porque se han replegado sobre sí mismos, sobre los valores o los bienes de este mundo. Pasa la vida y no se deja ninguna huella y al final esta historia se borra. La tercera característica es que es mendigo. Está replegado sobre la limosna que recoge en el manto que tiene sobre sus rodillas. Es la figura de quien mendiga afecto, ovación, halagos y está dispuesto a todo para obtenerlo, incluso a mentir y adular. Se mendiga la atención de los demás, luciendo extravagancias, subiendo Photoshop en las redes, y se obtiene un poquito de limosna, solamente unas moneditas de poco valor, porque los verdaderos valores son los propuestos por Jesús y su Evangelio, que no son limosna, son dones ofrecidos en abundancia, como dice Coelet en el capítulo 3. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La salvación de la persona ciega es encontrar a alguien que le abra los ojos, que lo haga ver hacia arriba, a lo alto. Esto le pasó a Bartimeo cuando encontró a Jesús. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, compadécete de mí. Bartimeo no se conforma con la situación que está viviendo y representa a quien vive insatisfecho porque no tiene en sí una vida de valores o de ideales. No se resigna a la tiniebla en la que está inmerso. El modelo de vida que tenía lo desilusiona. Hay unos impulsos dentro de nuestro corazón que no los podemos callar, que nos llevan a buscar quién nos pueda abrir los ojos. En medio de tantas voces que hay en el camino, Bartimeo escucha una que es distinta. Es la voz de Jesús. Es la única voz que lo puede sacar de la condición de ciego, la que pone solución a su insatisfacción. La actitud de escucha es la primera acción que lleva al encuentro con Jesús, con su palabra, con su evangelio, y es este evangelio el que nos abre los ojos y da la respuesta a nuestras inquietudes. Bartimeo se dirige a Jesús y pide ayuda. Supera el miedo porque no quiere permanecer en este estado. Ha tomado conciencia de su propia sequedad espiritual. Llama a Jesús por su nombre, Yoshua, es decir, el que salva. Es que la salvación no consiste solamente en ir al paraíso, donde el Padre del cielo nos acoge a todos, sino que es un hecho que acontece hoy mismo, inmediatamente, aquí y ahora. Bartimeo comienza a gritar y sus gritos ofenden a mucha gente. Estas personas que se ofenden son aquellos que están teniendo tal vez las mismas percepciones de Bartimeo, porque también son ciegos, pero quieren quedarse tranquilos porque ya se apegaron a su propia condición, se adaptaron a una vida que no es vida. La primera oposición se presenta cuando una persona está acostumbrada a vivir en su propia situación y desanima al otro para que salga de esta misma condición. Le propone más bien gozar la vida, mirar lo que todos hacen y hacer lo mismo. Estas personas pueden estar a nuestro lado, incluso llamarse amigos. Pero Bartimeo indica cómo es que se deben superar estos momentos de dificultad. No hay que desanimarse, sino continuar a buscar e invocar la luz. El ciego no se avergüenza de su condición, no oculta su angustia, a gritos pide ayuda a quien puede abrirle los ojos.
La segunda dificultad para acoger a Jesús proviene de aquellos que están rodeando al Maestro, que debieran ayudar al ciego a que se acerque a él, pero en cambio se convierten en un obstáculo. Parece imposible que quienes han seguido al Maestro de Galilea, quienes han escuchado su palabra y pertenecen al grupo de los discípulos, puedan estar todavía espiritualmente ciegos y ser un obstáculo para que para aquel que quiere encontrar a Cristo. Hoy encontramos a Jesús a través de la comunidad de los discípulos, pero a veces con el testimonio de vida se oscurece la luz de la propuesta de hombre nuevo que hace Jesús. Encontramos la luz de Cristo en el Evangelio, pero este puede ser deformado por quien lo anuncia, cuando lo adapta a nuestros razonamientos humanos. En este momento nosotros esperaríamos que Jesús se acercara a donde está el ciego para ofrecerle la luz, pero como no lo hace, se necesitaría entonces a alguien que lo acompañe a donde está el Maestro, que el ciego no puede ir solo, pero las cosas suceden de otra manera. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. La voz de Jesús no llega directamente al ciego, sino que existen algunos encargados de transmitirla. Son los verdaderos discípulos del Maestro que son sensibles a la petición de ayuda de las personas que están en dificultades. Es un ángel del Señor que está junto a nosotros en el camino de la vida. Es un ángel que acompaña y conduce hacia Cristo. En el pasaje hay un llamado al discipulado y se utilizan 3 acciones. La primera, ánimo. Dado que el discípulo de Jesús tiene que hacer un cambio radical en su vida, esto no es fácil. Es hacer un giro de 180 grados en el camino. Por tanto, hay que tener mucha fuerza y ánimo para coger la luz de Jesús. La segunda acción, levántate. El verbo en griego es egeirein, significa resucitar. Y es que es así porque se pasa a una vida totalmente nueva. Ya la persona no está muerta. Aunque tenga dificultades, ya lleva una vida completamente humana. Y la tercera acción, te llama. Es decir, una llamada particular, a ti, individual, no genérica, porque es una llamada para establecer una relación de amor con Cristo. Y ahora veamos cómo es que se acerca el ciego a donde está Jesús. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: Maestro, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Notemos que nadie se acercó al ciego para ayudarlo y llevarlo a donde Jesús. Con cuidado le habrían tenido que doblar el manto, recoger las monedas que tenía y luego llevarlo de la mano a donde está Jesús, pero esto no sucede. El ciego pegó un salto y botó su manto con todo lo que tenía dentro y se fue a donde Jesús. Es una escena bastante simbólica. En Israel, la capa era considerada la única pertenencia de los pobres. Así dice el libro del Éxodo, porque el pobre no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Como todo mendigo, Bartimeo coloca sobre sus rodillas este manto y lo utiliza para recoger las limosnas. El gesto de abandonar el manto junto con las pocas monedas que los transeúntes le habían dado indica un desapego total, decidido, radical de la condición en que él ha vivido. La vida que ha vivido hasta ese momento ya no le interesa. Su gesto hace referencia a lo que los catecúmenos de las comunidades de San Marcos estaban haciendo en el día de su bautismo, llamado la iluminación. Arrojaban el vestido viejo, signo del rechazo a la vida pagana
que habían llevado hasta el momento. Se desprendían de todo aquello que les impedía ir detrás del Maestro. Era el signo de su renuncia a la vida antigua, a hábitos y comportamientos incompatibles con las decisiones de quien ha sido iluminado por Cristo. El vestido en la cultura del tiempo indicaba las acciones de las personas, como hoy también reconocemos lo que hace una persona por su uniforme o por el modo como se viste. Todos los comportamientos antiguos que eran incompatibles con el Evangelio se botaban lejos, y luego el bautizado era revestido con un hábito nuevo, blanco, luminoso, que indicaba que de ahora en adelante él iba a transparentar la vida luminosa de Jesús de Nazaret. Jesús pregunta al ciego: ¿qué quieres que yo haga por ti? Parece ser una pregunta muy simple, pero esta pregunta se dirige también hoy a nosotros. En el Evangelio del domingo anterior, esta pregunta fue dirigida a los hijos del Zebedeo. Jesús les había preguntado qué esperaban de él. Y ellos querían prestigio, vanagloria, honor, ser ubicados el uno a la izquierda y el otro a la derecha en la gloria de Jesús. Y el Maestro les decía: no saben lo que piden, porque él nunca había prometido esas cosas. El ciego pide algo en coherencia con lo que Jesús sí está ofreciendo. Quiere la luz, quiere ver todo claro en su vida. Bartimeo dice Rabuní, que yo recupere la vista, y el verbo griego que se utiliza es anablepo, que indica ver hacia lo alto. Es decir, hasta este momento el ciego ha inclinado su cabeza hacia abajo, contemplando la limosna que le daban. Ahora quiere levantar su mirada y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. En otras palabras, porque tú has creído que el don que yo te puedo ofrecer es mi luz, esto te salva. Yo te doy esta luz y tú verás toda la realidad a través de esta luz, que es la luz de Dios. Ahora podrás ir por el camino de la vida sin desviarte, sin dejarte seducir por los comportamientos que llevan a la muerte. A veces en nuestra vida hay días espléndidos, a veces están opacos, llenos de neblina, pero la realidad es la misma, solo que con la luz del Evangelio la vemos distinta. Quien ha recibido la luz de Cristo ve la realidad de un modo distinto, con los ojos de la fe. Y el texto dice que el que era ciego ahora ekoluthei auto entohodó. Lo seguía en el camino. El verbo está en imperfecto, es decir, lo seguía continuamente en la vía. No fue solo en ese instante, no sobre el camino físico. Es decir, Bartimeo ahora sigue a Jesús sobre la vía que Jesús propone. Ir a Jerusalén para entregar la vida, no con la gloria que ofrece el mundo, como la pedían los hijos de Zebedeo, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús entonces gana un nuevo discípulo que ahora ve claramente. Les deseo un feliz domingo.